Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. ¿Cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a cenizas? Uno de los grandes logros de la presidencia de Nayib Bukele es indiscutiblemente en materia de seguridad. Atrás, dejamos historias tan crueles y salvajes cuando los pandilleros calcinaron a 17 personas en un microbús en Mexicano San Salvador y 15 más resultaron con heridas graves, entre quemaduras, y si intentaban escapar de la unidad de transporte, los pandilleros les seguían disparando. 6 años después de la masacre en Mexicanos, las pandillas volvieron a hacerle daño a la población honrada, cuando un 3 de marzo del año 2016, 11 personas fueron asesinadas con lujo de barbarie. 8 de las cuales eran empleados de una empresa distribuidora de energía que hacía perforaciones para instalar postes del tendido eléctrico en el caserío La Flor, cantón Agua Escondida de San Juan Opico, departamento de la Libertad. Estos fueron uno de los casos más emblemáticos porque prácticamente habían sido masacres, pero la muerte y el dolor en las familias salvadoreñas era un ejemplo constante. Por ejemplo, en el año 2015 fue uno de los más violentos en la historia reciente de El Salvador, reportando un total de 6.656 homicidios. El Salvador solía posicionarse en los primeros lugares de países con violencia homicida en el mundo. En ese año, nuestro querido Pulgarcito recuperó el título del más violento del mundo, fuera de los países de guerra, con una tasa de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios y criminalidad ha venido en caída libre desde el año 2015, uno de los años más violentos hasta el año 2023, que ha convertido a El Salvador en uno de los países más seguros de América Latina. Estos resultados obtenidos se los debemos a la política de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele y que se ha llevado exitosamente debido al Plan Control Territorial, que le implementa exitosamente el Gabinete de Seguridad en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Todos ellos, entre funcionarios, policías y soldados, hacen realidad una verdadera paz y tranquilidad en la que actualmente pueden vivir los salvadoreños. Pero la oposición, siempre atacando dicho plan, así como lo hicieron con las medidas tomadas por lo sucedido en el año 2020. Por eso hay que enfatizar en esta parte que quien afortunadamente da la gobernabilidad y que ha ayudado a impulsar todas las iniciativas del presidente Bukele en diferentes áreas ha sido la bancada Cian y apoyados con algunos partidos aliados. La bancada de Nuevas Ideas, que con su mayoría ha estado siempre a favor de todo lo que el presidente ha propuesto para preservar la vida de los salvadoreños desde el inicio de su mandato, dando los frutos esperados en beneficio de las mayorías. El cambio acertado y favorecedor de la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General de la República, es también parte de ese logro en materia de seguridad. No solo los homicidios han disminuido, sino que otro mal que acarreaba a las pandillas en materia económica, como lo es las extorsiones, han disminuido, y así lo han dicho incluso empresarios del sector transporte y desde luego los pequeños comerciantes. Los días con 0 homicidios en un país tan violento y que parecía ser algo impensable y que eran como un sueño, algo que en realidad nunca pasaría en la historia reciente de El Salvador. Al final,
se ha hecho realidad. Como han dicho los diputados de la bancada oficialista, en apoyo a las estrategias de seguridad que el presidente Nayib Bukele presente ante la Asamblea Legislativa, nosotros como pueblo también nos sumamos al esfuerzo de este gobierno y lo haremos las veces que sean necesarias. Antes del presidente Bukele no había ni un lugar seguro en nuestro territorio y ahora la población se desplaza con tranquilidad a cualquier departamento de El Salvador, porque el Estado ya recuperó el territorio y ahora sí hay protección. Quiero expresarles el orgullo que representa para mí, como ciudadano salvadoreño, saber que las familias de El Salvador ahora pueden vivir en paz. Sigan aprobando el régimen de excepción las veces que sean necesarias, así como lo dice el presidente Nayib Bukele. Cuenten con la bancada de Nuevas Ideas. Nunca hay que dejarlo solo. Recordemos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, los avances que han tenido el país en materia de seguridad a partir del régimen de excepción, que es lo más importante, la desarticulación de las pandillas. A pesar de todas las medidas en cuestión de seguridad para luchar contra la criminalidad de las pandillas y proteger la vida de los salvadoreños, estas han sido criticadas por algunas ONGs y organismos internacionales como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que han instado a las autoridades a garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía y poner fin a las detenciones que consideran arbitrarias. A partir de esto, lo único que podemos decir como salvadoreños es que estos organismos llamados para defender los derechos humanos nos ofenden, ya que solo nosotros sabemos lo que hemos pasado con el flagelo de las pandillas, y que nos indigna que ahora se pronuncien cuando en años anteriores, siendo uno de los países más peligrosos del mundo, a nadie le importaba la vida de los salvadoreños, cuando eran desmembrados, quemados vivos, asesinados con bestialidad, mujeres y niñas violadas, personas que tuvieron que salir de su país debido a las extorsiones, personas desalojadas de su vivienda ya que los pandilleros les daban un ultimátum para salir de ellas y además las ocupaban. Nunca se interesaron ni alzaron la voz para defendernos. Son igual de desgraciados que la oposición, ya que cuando ellos estuvieron en el poder, atropellaron incluso la Constitución de la República, que en uno de sus artículos dice: toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y la posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Estos organismos, disque defensores de derechos humanos, ahora que estamos tranquilos y en paz, nos atacan. No se sabe por qué razón, o más bien sí sabemos, y es que tienen propósitos oscuros contra nuestro país. A consecuencia de todo en relación a la seguridad y todo lo excelente que le sucede a El Salvador, como una consecuencia de la seguridad, es que este ha registrado un sorprendente nivel de recuperación del turismo, después de lo sucedido en el año 2020. El presidente Bukele en su momento compartió por redes sociales el ranking de los países que tuvieron el mayor crecimiento en llegada de turistas en todo el mundo, y resaltó los logros de su nación en el sector durante los últimos años. El estudio realizado por la Organización Mundial del Turismo, OMT, que ubica al territorio salvadoreño en el primer lugar de la lista con respecto a otras naciones de Iberoamérica, desde luego que la infraestructura es un legado que dejará este gobierno, ya que la inversión millonaria solo en este sector
nos dejará carreteras rehabilitadas y ampliadas, pasos a desnivel, redondeles modernizados en hospitales y clínicas de salud, tal como el Centro de Atención de Emergencias CAE de la Isla Tasajera, Departamento de La Paz, que cuenta con servicios médicos de primer nivel y que dispone de ambulancias marítimas y aéreas. Ampliación del aeropuerto, centro de esparcimiento y recreación para nacionales y turistas extranjeros, tales como Sunset Park en el Departamento de la Libertad, remodelación de la Puerta del Diablo, entre otros. También infraestructura relacionada al Plan Control Territorial, como la construcción de más centros urbanos de bienestar y oportunidades, mejor conocido como los cubos, y parques de patinaje, mejoramiento de escuelas, obras de prevención, protección y mitigación de riesgos, la nueva central hidroeléctrica 3 de febrero, y según la revista Forbes, para el año 2024, el proyecto insignia será el viaducto Francisco Morazán y la ampliación del tramo de Los Chorros. Unido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Gracias a la gestión del presidente Nayib Bukele y su buena relación con el gobierno de la República Popular de China, como bien dijo y aseguró el embajador cuando se inauguró la Biblioteca Nacional BINAES, que todo esto se hace posible gracias al liderazgo del presidente Bukele, a su gestión y a su viaje a China y su inteligencia política. Este es un logro en educación más, acompañado con otros como el de entregar computadoras y tablet a cada estudiante del sistema público. Así es como El Salvador avanza en varias materias y en tan poco tiempo. El gobierno del presidente Nayib Bukele nos brinda a los salvadoreños paz, tranquilidad, seguridad, obras que se hacen realidad, y esto nos hace recordar una frase: en esta vida hay que morir varias veces para después renacer, y las crisis, aunque atemorizan, nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Por eso mismo, ahora, en esta nueva era, El Salvador renace. Tenemos un nuevo El Salvador que todos disfrutamos. Que Dios ilumine y proteja ahora al candidato Bukele y futuro presidente para que siga velando por El Salvador. Como parte de la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, el expresidente Salvador Sánchez Serén, mejor conocido como el Profe o el Nuegado, inauguró el Parque Escultórico a la Reconciliación, una obra que condensa el sentido histórico del proceso de paz que suscribió el país el 16 de enero de 1992. Dicho monumento, que está sobre el Boulevard Monseñor Romero, en el desvío hacia la avenida Jerusalén, según el Profe y el asilado en Nicaragua, preservaría la historia de uno de los acontecimientos más importantes para ellos, como son los acuerdos de paz, donde los muertos del conflicto armado quedaron en el olvido, ya que los proyectos de lucha solo beneficiaron a los de las casas del millón, incluida la del familión de Sánchez Serén. Un monumento que ellos mismos lo denominaron a la reconciliación. Derrumbar todos los monumentos que quieran, pero al final de cuentas lo que sucedió, los salvadoreños lo saben y saben que sirvió para algo, y este país a donde hoy vivimos es gracias a ese proceso de reconciliación. O sea, no tuviéramos El Salvador que ahora tenemos si no hubiera sucedido lo que sucedió en 1992. Pero la pregunta es, ¿a la reconciliación de quién? ¿Por qué razón estos políticos hablan en nombre de un pueblo herido y sangrado por la misma inoperancia de ellos mismos? Por esta razón la política es bien asquerosa, cuando se utiliza para tonterías como esta, donde llaman a un monumento la reconciliación, pero el pueblo seguía con las mismas historias de los acuerdos de paz.
Los desmovilizados compas del FMLN como gobierno se les olvidó de su existencia y nunca les solventaron sus problemas históricos que hasta el día de ahora siguen insistiendo en un problema hecho por ellos y queriendo que lo resuelva un gobierno que no tiene que ver nada con el tema. Dicen que el arte es subjetivo, pero desde mi subjetividad y apartando toda clase de gustos, el monumento a la reconciliación podría perfectamente estar en uno de los 10 monumentos más feos del mundo, comparándola con el monumento al coraje que se encuentra en Bielorrusia. Y al igual, y que a todas luces, la mujer que es el modelo de la escultura es la misma hija de Sánchez Serén, podría ser perfectamente una ofensa a la vista de cualquier turista o salvadoreño. Tiene dos partes, un hombre y una mujer, que van desarmados, van abrazados, van caminando, soltamos unas palomas de la paz al viento, pero encima de ellos hay una entidad más grande, superior, que de arriba les mira y con una mano les indica no vuelvan a enfrentar a la patria, y con la otra les instruye caminos. En Alemania está prohibido totalmente el uso de la simbología nazi, en muchos casos con penas de prisión. Lo trata el Código Penal con una reglamentación detallada y de gran complejidad que intenta recoger todas las casuísticas. Está totalmente prohibida la esvástica, el saludo hitleriano, el himno del partido nazi y el uso o distribución de símbolos y canciones nazis, así como también la imagen de Adolfo Hitler, según el artículo 86 del Código Penal alemán. Pero ¿qué tiene que ver Alemania con El Salvador en este sentido? Es en que ambos tenemos historias oscuras de guerras donde nada y ninguna guerra es justificable, porque al final los que mueren son personas inocentes. Alemania castiga hasta con cárcel el uso de los símbolos y me parece perfecto, porque no es algo de lo cual el pueblo alemán tenga que sentirse orgulloso. Y en este mismo símil, nosotros los salvadoreños tampoco nos sentimos orgullosos de un partido que se llama FMLN y de sus macabras historias, que junto al ejército en ese tiempo tiene en su peso la muerte de miles de salvadoreños inocentes y masacres en ambas partes. Destruir el monumento que nos recuerda el contubernio que tuvieron Arena y el FMLN me parece que es un verdadero acto de reconciliación, porque a nuestra vista ya no estará este tipo de cosas que nos recuerdan lo nefastos que han sido ambas partes y de la cantidad de salvadoreños que tuvieron su éxodo, de familias que mandaron a millones de salvadoreños a buscar nuevas oportunidades, no por economía, más bien por salvaguardar la vida de dos bandos, que su único aporte está marcado con sangre. La verdadera reconciliación comienza ahora, porque este monumento, que nace más como un capricho de una hija mimada que coincide con una celebración que debería ser borrada para siempre, porque el tiempo se ha encargado de demostrarnos que las casas de cartón solo son una anécdota de ideales de un tiempo que solo quedará plasmada en la historia
como aquellos que a base de balas formaron un partido político, que el pueblo salvadoreño está a punto de desaparecer este próximo 4 de febrero, para enterrar el sueño de sangre que tienen este tipo de personajes, que en mi opinión deberían de reconciliarse dentro del SECOC, en la misma celda y sin derecho a visita íntima, para que su reconciliación se consuma, no solo en lo político, económico, sino también en lo íntimo. La verdadera reconciliación solo es posible en El Salvador cuando se honre la vida de sus ciudadanos, que hoy se merecen el Salvador que se está construyendo. Porque hay que recordar que en tiempos del FMLN y Arena, El Salvador se estaba destruyendo. En el tema de la derecha e izquierda, yo no me considero una persona ni de derecha e izquierda porque siento que esa es una división, una explicación lineal de cómo se partió el mundo alrededor de la post-revolución francesa, y el mundo se dividió entre los que estaban empujando una serie de dogmas que se catalogaron como derecha y otra serie de dogmas que se catalogaron como izquierda. Yo no soy una persona de dogmas. Sí es cierto que muchas de nuestras políticas pudieran ser catalogadas como de derecha, sin embargo, siento que nos casa demasiado. No critico a nadie que sea de derecha o izquierda, cada quien tiene derecho a tener la ideología o creencias que quiera, pero yo siento que encajonarme yo en una lista de dogmas y que casi que me impidan poder hacer cosas que pueden ser beneficiosas para la población porque estoy encajonado en esa línea de dogmas, lo único que haría es limitar nuestra acción política, mientras que si nos mantenemos en que no somos de ninguna, ni de izquierda ni de derecha, podemos aplicar cualquier solución que sea buena para el país y buena para la gente y buena para la sociedad y que dé resultados, ya sea de izquierda o de derecha. El ser de derecha o izquierda es una alternativa que todos los seres humanos tienen derecho. Para muchos, el capitalismo recalcitrante es la solución a los problemas del mundo con libertad de mercado, donde todo se mueve en base al dinero, pero que se les olvida el valor más preciado que es la vida humana. Un capitalismo que se le olvida que el hombre vale por lo que es, no por lo que tiene. La dignidad humana en este tipo de modelo es un constante estatus y solo aquellos que tienen posibilidades tienen la opción de salir adelante, mientras los que no pueden se limitan a no poder mejorar la calidad de vida de su entorno familiar. En resumen, tanto tienes, tanto vales. Sin crédito en un mundo capitalista no vales absolutamente nada, porque te ven como un número, no como una persona. Por esta razón, en la parábola de la oveja perdida, Jesús cuenta cómo un pastor va en busca de una oveja que se le perdió y deja a las otras 99 por ir en busca de ella. Esto es inconcebible para el capitalismo, donde vale más el número y no la persona. Y como sociedad tenemos que ver el valor de la persona como creación de Dios. Otros creen que el comunismo como modelo a seguir es el óptimo, donde dicen pensar en el pueblo, pero ellos mismos se lucran de ellos. Les dan unas migajas mientras ellos se dan los banquetes. Dicen ser los modelos más equitativos para el pueblo, pero el pueblo muere de hambre, porque ellos controlan lo que cada uno come, pero nadie los controla a ellos. Un modelo que solo funciona cuando tú estás en el poder, porque las casas de cartón solo son ideales cuando ellos viven en las casas del millón. En este sentido, el presidente tiene toda la razón al no encajonarse en una ideología cuando el pueblo no sabe de ideologías. De eso se encargan los políticos, que intentan imponer sus ideales que ellos creen que son los correctos. Pero se les olvida que toda gestión, el fin es el pueblo, porque ellos buscan siempre el poder, no buscan el bien común. Y esto es en ambas direcciones, tanto de derechas como de izquierdas.
pero al final el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo rico, y sin importar la ideología, siempre ven a los demás como humanos de otra categoría. Y lo que él hace básicamente es impulsar una agenda nociva, peligrosa para el mundo. Nuestros países están prácticamente secuestrados, no solo por problemas locales de cada país, políticos corruptos y todo lo que todos conocemos, sino que también por una élite internacional financiada por personas como George Soros. Él es tal vez una de las personas más conocidas, pero no necesariamente por ser la más conocida, la más poderosa. Personas como él, hay muchos más, algunos conocemos los nombres, otros no conocemos los nombres, que impulsan una agenda de destrucción, una agenda de destrucción civilizacional. ¿Con qué objetivo? Bueno, sabemos que hacen mucho dinero de esto. Cuando hay, recuerden que toda crisis es una oportunidad, pero para estas personas toda crisis mundial es una oportunidad de negocio. Hay un complejo grande de industrial armamentista, hay un complejo grande industrial farmacéutico. Es decir, impulsar este tipo de agendas. En el caso de la Agenda 2030, que fue uno de los temas que más me interesan a mí, no es porque los otros no sean importantes, pero estos son los que más me tocan por mis ideales personales. En este caso, la Agenda 2030 no es sino un resumen y compendio de las decisiones de las grandes conferencias internacionales de la ONU sobre la población. Sin embargo, la Agenda 2030 y sus 17 objetivos son reconocibles por ese logo multicolor que la practican en su totalidad políticos y las lucen, pero que detrás de todo esto ocultan cosas que no son buenas para la humanidad. La Agenda 2030 es una visión dogmática del mundo en general y del que nos rodea de forma más individual en particular, con una muy clara sustitución de valores. Recordemos que el cristianismo nos trae valores en los que el hombre es lo más sagrado que pone Dios sobre la tierra y que debe servirse de todo lo demás que ha puesto Dios en la tierra para el beneficio del ser humano como creación de Dios a imagen y semejanza. Estos tipos de la Agenda 2030 se creen lo más listos del mundo y por ello quieren cambiar una serie de valores o actitudes sociales, especialmente aquellos que a lo largo de 2000 años nos han transmitido la visión cristiana del mundo. Claro, por nuevas ideologías que vienen a sustituir las fracasadas tras la caída del muro de Berlín, creando así una nueva izquierda que está al servicio de oligarquías mundiales. ¿Y todo esto para qué? Porque quieren sustituir la concepción del mundo para que la postre conseguir los objetivos de las oligarquías mundiales que pretenden reducir lo que entienden como abuso del planeta, que pasa por la reducción de la población, hacia la que avanzan con este tipo de ideas como poner en cuestión la familia o hacer que el hombre sea enemigo de la mujer simplemente por el hecho de ser hombre, y poniendo en cuestión en general ideas que se han venido desarrollando junto a nuestra libertad a lo largo de 2000 años, donde el mundo ha caminado basado en la biología y no en la ideología. Yo no diría ideologías porque va más allá de eso, va más allá de las ideologías. Esos son los llamados supernegocios, donde los montos a los que nosotros estamos acostumbrados a escuchar palidecen a las cantidades que estas personas mueven. Oficialmente se conoce de cientos de billones, cientos de miles de millones de dólares en español. Por esto y muchas cosas más, confío en el presidente Bukele en varios aspectos. Por eso tiene mi apoyo,
porque el pensamiento no ha cambiado a pesar de que la oposición siempre diga y haga lo contrario. Por eso lo diré hasta el día 4 de febrero. Arena y el FMLN, nunca más. Dime qué piensas de todo esto. Deja tu comentario. Si estás de acuerdo conmigo, comenta. Si estás en contra y no piensas como tu servidor, comenta. Al fin y al cabo, respeto tu opinión, aunque no la comparta, siempre y cuando sea sustentable y que pueda ser beneficioso para un país como El Salvador. El diccionario de la Real Academia Española recoge el significado, entre otros, de la palabra buitre, como persona que se ceba de la desgracia de otra. La llegada del señor secretario del Partido Progresista de nuestro tiempo es nada más que una masiva de buitres que vienen a desplegar sus alas en medio de la sociedad salvadoreña. Soy Andy Feiler, soy un joven... El señor Andy Feiler, no solamente un buitre político, y me atrevería a decir que su semejanza con ellos llega a tal punto que también lo considero un animal. El señor Feiler, ante la desgracia sucedida en estos días en La Campanera, donde una menor de edad fue abusada y asesinada por personas que no merecen recibir esta categoría. Es más, dentro de este saco lo podemos poner como la misma especie del señor Andy Feiler, y no precisamente es la humana. En este video hablaré de el buitre del partido Pierdo el Tiempo, porque en esta vida no todo se vale, y mucho menos politizar y sacar raja política a costillas de la vida de un inocente. No se puede ser más que usted, señor Andy Feiler. El candidato a diputado por la Libertad, Andy Feiler, y presidente del partido Nuestro Tiempo, escribió en su Twitter, ahora X, un comentario refiriéndose al asesinato de una niña de 7 años residente en la urbanización La Campanera Soyapango. En las últimas semanas ha quedado en evidencia que no somos el país más seguro de América Latina. Primero una menor de edad violada por militares y ahora otra asesinada. La seguridad pública necesita entrar en una nueva fase, ya basta de propaganda. A dicho comentario ha recibido muchas críticas, acusándolo de aprovecharse del dolor ajeno para hacer campaña política. La lumbrera que quiere meter preso al presidente Nayib Bukele a la cárcel. Celia Medrano, feminista de profesión y zurda de naturaleza, y ex trabajadora de la ONG Cristosal. Solo con eso ya saben a lo que me refiero. Johnny Graysol, diputado por residuo desaparecido y que apoya el matrimonio igualitario. Héctor Silva Ábalos, sin comentarios. Y bueno, el bufón de Darío Cardona. Son algunas de las personas que conforman el partido Pierdo Tiempo, un partido que se denominan progresistas. Y claro, han progresado tanto que su único representante en la Asamblea Legislativa es como Dios. Sabemos que existe, pero nunca lo vemos. Ese es otro nivel de política, nunca vista en ninguna parte del mundo, pero que sigue cobrando su salario y el gasto presupuestario asignado al señor Maceta. El presidente de todo este grupo de lumbreras y alentados políticos está el señor Feiler, que es el presidente de dicho partido político, que en su desesperación y su deseo enorme de querer llamar la atención, se aprovecha de una desgracia para intentar sacar la raja política y demostrar lo imbécil que se puede ser un político por perseguir un sueño de poder. El aprovecharse de la desgracia humana solo demuestra que ustedes como partido político, la vida humana para ustedes es un número.
Para ustedes, la vida humana son unas simples células y por eso el apoyo a la interrupción del embarazo, porque a ustedes les encanta resolver los problemas asesinando a los inocentes. La falta de empatía ante estos sucesos los lleva más a criticar al gobierno que al dolor por el que pudo haber pasado la menor y su familia. Para ustedes no cuenta, ya que vienen de pasados areneros, donde para ustedes la vida solo representa un número y que el valor de la persona no cuenta si no es de su mismo círculo de pensamiento social. En esta vida, los buitres ya sabemos que andan viendo a los muertos para alimentarse, porque de esos llenan sus estómagos, de la pudrición de los demás y de sus desgracias, para poder sobrevivir en un mundo donde ustedes hablan de igualdad. Pero si esta niña hubiese tenido apellido Sol o Creed o Silva, les apuesto que el trato no hubiese sido tan despectivo como lo han hecho ustedes. Monseñor Romero decía que la serpiente siempre muerde el descaso. El pobre tiene que aguantar lo que venga y eso a ustedes les molesta porque sus perfúmenes de Chanel no se mezclan, solo se abrazan cínicamente para pedirles que voten por ustedes. Porque como partido político no han tenido la moral de devolver el dinero recibido por su grupo parlamentario. Usted habla de hacer campaña de altura, cuando usted es el vivo reflejo de lo más bajero y denigrante de la política salvadoreña. Y ya que está participando y veo que le encanta ser la reina de las fiestas patronales, señor Feiler, por cierto, una pregunta. ¿Usted apoya la interrupción del embarazo? En el caso de ser diputado, ¿votaría por el matrimonio igualitario? Esas respuestas las queremos saber, ya que en estos temas padecen del mal de Rubén Zamora. Lapsus horrendos de silencio. Porque de todos es sabido que los políticos como usted, señor Feiler, lo que tienen en la cabeza es como el 30 de febrero. No todo en esta vida se vale, y mucho menos cuando la muerte de una menor de edad es utilizada para los buitres del pierdo tiempo. Uno de los resultados más frecuentes de la ausencia de relaciones sexuales es unos mayores niveles de ansiedad y estrés. Esto se debe a que cuando una persona practica relaciones sexuales, su cerebro libera endorfinas y oxitocina. Recordar que también la experiencia sexual repetida puede estimular la neurogénesis en adultos y restaurar la función cognitiva, es decir, la producción de neuronas nuevas, y que las relaciones sexuales contribuyan a tal actividad. Por esta definición sabemos que perfectamente que el candidato a la presidencia está carente de dicha actividad. Su nivel de estrés y de ansiedad se notó en su último discurso, según él, conmemorando los acuerdos de paz, que los únicos beneficiados fueron ellos y no el pueblo, que ellos dicen tanto defender. Aparte notamos que Mr. Flowers ha ido perdiendo neuronas y quizás esa sea la razón por qué habla tanto disparate, tomando en cuenta que de cada 10 palabras, 8 son mentiras y 2 son por inercia. En este video daremos una respuesta clara al señor que no vendió sopas, pero que la semita mieluda con café son sus mejores aliados para poder, según él, gobernar un país donde solo los carentes de dichas actividades antes mencionadas votarán por él.
Nosotros no podemos permitir que esa gesta democrática caiga en el olvido. Aunque nuestros actuales gobernantes nieguen la historia por pura conveniencia política y otros por ignorancia. Y esos ignorantes aplauden las gestas contra la democracia que este presidente está haciendo. La ignorancia, en el diccionario de la Real Academia Española, lo define con la falta de conocimiento, sin una palabra más y una palabra menos. El problema, señor Flores, que dentro de su ignorancia, su ceguera por pertenecer a un partido que usted dice que es histórico y que de eso no pasan por la falta de capacidad y la falta de lo antes mencionado, se le olvida que los salvadoreños, en tema de desconocimiento de lo que significó los acuerdos de paz, todos tenemos claro que los únicos beneficiados fueron ustedes, que formaron un partido político a base de balas y metralletas, mientras otros partidos se formaron por la voluntad del pueblo, recolectando firmas y libres, sin tener un arma en nuestras manos. Los acuerdos de paz, los falsos acuerdos de paz, permitieron que ustedes llegaran al poder político, pero ¿de qué nos ha servido eso a lo largo de la historia? Para los salvadoreños, cuando han sido partícipes del primer órgano del Estado en 30 años, y de todo en ese tiempo, ¿en qué han beneficiado al pueblo salvadoreño? ¿Cuál ha sido su mayor logro y qué ha cambiado realmente la vida real y sustentable para el pueblo de El Salvador? No se equivoque, señor Flowers. No queremos borrar la historia. Simplemente los salvadoreños no queremos recordar esos periodos de sangre y de muerte, tanto en el conflicto armado como en sus años de gobierno, que dentro de Casa Presidencial diseñaron un modelo para ustedes quedarse en el poder, llenando de gente ignorante en los diferentes ministerios del Estado, para que les brindaran lealtad a un partido que decía amar al pueblo y luchar por ellos, pero su único objetivo era imponer una dictadura a la cual ustedes ahora dicen defender, porque quien las hace se las imagina. A pesar de la injusticia y de la manipulación que rodean las próximas elecciones, les llamo a apoyarnos frente a la campaña ilegal del aparato estatal y de su candidato inconstitucional. Los vamos a derrotar con la verdad y con la dignidad. El Mr. Flowers habla de injusticias y de no confiar en el sistema electoral, pero pide el voto. Esto es parte de las miles de incongruencias que tienen ustedes en su partido político. No votan para que la diáspora ejerza sus derechos a las elecciones, pero les encanta andar en la diáspora pidiendo dinero y ahora pidiéndoles el voto. O se es o no se es, señor Flowers. ¿Se está o no se está? Si usted no confía, ¿por qué sigue participando? Si usted no cree, ¿por qué está ahí? ¿O que es una especie de político que hace el harakiri, pero a medias? ¿O simplemente está ahí solo por hacer el show? Porque ustedes han demostrado la poca capacidad que tienen para poder llevar y liderar no un país, porque de eso el saco le queda enorme, señor Flores. No ha sabido ni siquiera liderar un partido en decadencia, que solo sirve para llenar un espacio en una papeleta que esperamos que el próximo 4 de febrero sea el mismo pueblo que los borre a ustedes. Una campaña valiente realizada por hombres y mujeres valientes. Una campaña visitando a la gente, a las comunidades, sin miedo, sin guardaespaldas y sin camionetas blindadas. Cuidado por Dios y por mi pueblo salvadoreño. ¿Qué más le puedo pedir? Señor Flores, le voy a contar algo que quizás usted no se haya dado cuenta. Usted ahora puede caminar sin miedo y sin guardaespaldas gracias a la valentía del presidente Nayib Bukele
en querer realmente cambiar la situación de un país que dentro de su historia, por cierto, está que sus gobiernos negociaron con pandilleros y ustedes mismos los adiestraron militarmente. ¿Para qué? Para asesinar al pueblo en sus gobiernos, donde la gente no podía caminar libremente y los mismos partidos políticos tenían que negociar para poder ingresar a las comunidades. Qué bien que ahora usted puede andar libremente en los tiempos del verdadero cambio en El Salvador, porque si esto hubiese sido en los tiempos del FMLN, usted andaría igual que Sánchez Serén y que Funes, con camionetas y el doble de seguridad, porque ustedes mismos sabían en los tiempos que El Salvador vivía cuando gobernaban. Que no se le olvide, Mr. Flowers, que usted camina libremente, le guste o no, gracias a las políticas públicas del presidente Nayib Armando Bukele Ortiz. Se trata del país donde las mujeres sean respetadas y vivan en libertad. Para lograrlo, El Salvador necesita vivir en democracia, y eso solo lo conseguiremos trabajando juntos, con valor y determinación. En esta vida no se puede ser más farsante, hipócrita y también misógino, señor Flores. Habla de respeto hacia la mujer cuando usted no respeta la figura de la mujer. ¿Cómo poder hablar de respeto si usted de manera despectiva ha tratado a la mujer como si fueran unas choleras? Y tal ejemplo lo tiene cuando le llamó cholera a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suezi Callejas, que ella no tiene vela en ese entierro de su entrevista, y usted públicamente la llamó cholera. Por lo tanto, vos tenés a una vicepresidenta de la Asamblea, pues cholera. Y es así, pues, porque ella trabajó en los gobiernos del frente, ¿ya? Y hablaba de cultura de manera bonita y estaba en los mítines. Usted habla de que es un partido político que luchó porque se respeten las ideas diferentes. Pero cuando una mujer no piensa como zurdo, esas mujeres son choleras, señor Flores, ¿verdad? Así las llamó usted, porque la falta de sexo en definitiva ha hecho que sus neuronas no se reproduzcan de manera equilibrada. Y se nota en cada palabra de un discurso ochentero que solo cabe en aquellos que se quedaron en esa etapa de la historia. Sigan conmemorando sus acuerdos de paz y vivan su momento, porque en un par de años esto solo vivirá en los libros de historia y no en la memoria de las futuras generaciones, porque estoy convencido que nuestros niños que nacen ahora en un país seguro mirarán con horror toda la sangre que derramaron el partido que usted representa, señor Flores. Ese partido que tiene en su bandera 250,000 de muertos entre el conflicto armado y las pandillas. Por eso, y muchas razones más, el FMLN nunca, pero nunca más. El recién nombrado presidente del Ecuador, Daniel Noboa, tiene una de problemas políticos y de criminalidad heredados por el prófugo de su expresidente, Rafael Correa. El señor Noboa lo llegaron a comparar con el presidente Bukele, por tener la valentía de afrontar la delincuencia de manera frontal, debido a la crisis por la cual pasa el país hermano del Ecuador. Comunicado general a todo el Ecuador. Mira, Daniel Noboa, así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares puedan matar a todos los presos de las cárceles, así mismo cuando ingreses a una de las cárceles vas a encontrar a esos muertos, porque nosotros, los PPR, no estamos pidiendo vivir
en una casa de 5 estrellas. Que desde esta plataforma le mandamos nuestra solidaridad porque los salvadoreños entendemos que se siente vivir sometidos por terroristas, los que siempre son defendidos por los derechos humanos, donde en su mundo al revés las víctimas son parte de eso que llaman libertad. Pues resulta que el presidente de Ecuador dio unas declaraciones bastante fuera de contexto, donde denota que es una persona que aparenta fortaleza, pero que cede a las peticiones de estas ONGs que le han manifestado su apoyo, pero a cambio ¿de qué? Lo raro de todo esto es que la CIDH no es capaz de ocultar que le preocupan mucho más los derechos humanos de los terroristas que los derechos humanos de los ecuatorianos inocentes. Lo que el mundo tiene que comprender es la diferencia entre un presidente y otro, y por qué razón con uno el apoyo es inminente y el otro es condenable. La diferencia básicamente entre uno y otro es que Ecuador produce actualmente 175 millones de barriles de petróleo al año y el otro ninguno. El mundo y su hipocresía. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una reciente entrevista a una cadena estadounidense, dio unas declaraciones bastante salidas de contexto. En esa oportunidad, el presidente Noboa le preguntaron lo siguiente. ¿Qué opina de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador? Ha tenido éxitos, ha tenido fracasos. ¿Esto le disgusta que lo comparen con él? Yo creo que me comparan, uno, por la situación de violencia en la que vivimos y la mano dura ante esto, pero creo que somos muy diferentes en algunas cosas. ¿Cuáles son sus diferencias con el presidente de El Salvador? No quiero cambiar la Constitución para volver a estar en el poder, estar en los términos que la Constitución me otorgue. Aquí hay que hacer varias aclaraciones, sobre todo a los asesores del señor Noboa, que parece que pasaron la materia de comprensión lectora de noche. Y aquí la aclaración para ustedes. El presidente Nayib Bukele no ha cambiado la Constitución. Esto es un craso error. Hacer declaraciones desde la ignorancia y desconocimiento de la verdad me parece muy osado de su parte, señor Noboa. La gran diferencia es que a usted no le contaron o simplemente leyó en un paquín de periódico financiado por Soros, es que el presidente Nayib Bukele ya concluyó su periodo presidencial, obteniendo resultados irrefutables en términos de seguridad, los cuales usted con el tiempo se dará cuenta qué difícil es mantenerlos, y le deseo que le vaya de lo mejor por el pueblo ecuatoriano y que no se merece seguir en dicha zozobra y flagelo. A ver quién se acuerda de este video. Súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia. Puedo ir a cualquier comunidad, puedo subirme a cualquier transporte público y voy a estar seguro, y encima le puedo preguntar a la gente y me lo va a confirmar. Es una jugada, es una apuesta bastante arriesgada porque no sé qué te vas a encontrar en la calle. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo es viajar en bus? ¿Ah? ¿Cómo es viajar en transporte público? Adrenalina pura. Adrenalina pura. Sí. ¿Y antes cómo era? Antes de Bukele, en el tiempo... Antes se subía uno pensando que le iban a huevear o le iban a bajar por aquí. ¿Es seguro viajar o no? ¿Antes era seguro? No. Siendo el modelo del presidente Nayib Bukele en seguridad el único modelo exitoso en todo el mundo, bajando los niveles de criminalidad y homicidios a números realmente históricos. Y sobre todo, bajando de 2 cifras a 1. Y eso es algo que no tiene precedentes en la historia. No sé de qué sirve atacar a un presidente y su modelo como el de Nayib Bukele, cuando puedes aprender de la forma
cómo se lograron y así poder tener al pueblo de Ecuador viviendo en una verdadera paz como los salvadoreños la disfrutamos el día de ahora. Pero ¿será acaso que tu modelo de seguridad funcionará? Yo no lo sé. Yo quisiera que así fuera, pero no necesitas venir y desprestigiar o hablar de algo como si fuera un pecado. Reformar la Constitución de El Salvador yo lo veo como algo necesario, tomando en cuenta que fue escrita en el año de 1983, en una época de conflictos civiles en El Salvador y una guerra fría que tenía a un mundo en vilo. Esta Constitución fue escrita para los intereses de ese tiempo, que no son los mismos 40 años después. En la Biblia, el número 40 aparece muchas veces por ser un tiempo de un cambio generacional total. La Constitución se debe al pueblo, y si el pueblo de El Salvador, que es libre y democrático, se manifiesta y pide los cambios, ¿por qué no hacerlo? Tomando en cuenta que nuestra Constitución ha sido modificada muchísimas veces a través del tiempo. Y si esta es cambiada en 40 años después, los que estén gobernando en ese tiempo tendrán el derecho de poderla cambiar, porque cada ley tiene que ser formulada en los tiempos que se viven. Lo único que no cambia es la defensa del derecho a la vida y a la dignidad humana, y esos siguen siendo principios eternos. Primero Dios que con el tiempo las estrategias de seguridad de Ecuador comprueben ser reales y exitosas, y que se mantengan y brinden la seguridad y la paz a todo el Ecuador. No es solo soplar y hacer botellas, como dijo el presidente Bukele. Esperamos que sus planes flash, señor Noboa, en seguridad, le duren, pero por lo general, lo que mal empieza, mal acaba. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.